Hola a todos, voy a compartir con vosotros una ponencia que hice sobre ecografía funcional en rodilla, así que espero que os guste un montón y bueno, no olvidar suscribiros y si tenéis algún comentario estaré encantada de responderos. Lo que voy a hacer es intentar, de esas exploraciones más habituales que solemos hacer en la rodilla, he extraído unas cuantas y voy a intentar transmitiros pues todas las pruebas dinámicas y sobre todo las funcionales para poder extraer de las estructuras la mayor información posible ante nuestros tratamientos y sobre todo ante la evolución de los mismos también. Muchos de nosotros cuando vemos a un paciente lo primero que hacemos es una anamnesis bastante exhaustiva y si sospechamos de que puede haber algún tipo de problema intraarticular, lo que hacemos es ir a buscar los recesos capsulares, que como bien sabéis son pues esos repliegues de la cápsula donde se acumula el exceso de líquido cuando la rodilla sufre algún tipo de estrés. Este estrés puede estar debido a un problema meniscal, cartilaginoso, ligamentoso. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos este tipo de exploración y uno de los recesos que más solemos valorar es el receso anterior de la rodilla, que ya sabéis que es la bursa suprarrotuliana, como podéis observar aquí en esta imagen, estamos viendo que hay un aumento de volumen de la bursa y lo que habitualmente solemos realizar es un barrido lateromedial o mediolateral, para poder observar cómo se expande ese líquido, hacia dónde tiende a acumularse más. Pero también es verdad que en otras ocasiones hay algunos autores que nos dicen, cuando veáis que hay poquito líquido, pedirle una extensión o incluso una flexoextensión para poder observar no solo cómo se comporta el líquido, sino también qué tipo de textura tiene. En este caso podéis observar un hemartros, que es líquido sinovial junto con un sangrado intraarticular. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es ese barrido al que estamos acostumbrados y también las pruebas dinámicas de flexoextensión para ver su comportamiento. Tener en cuenta que si en algún momento observáis este tipo de imagen, es un indicativo de que algo en el interior de la articulación ha roto. Es decir, una fractura o una rotura de un ligamento cruzado. Normalmente, si es una rotura meniscal, no quiere decir que no se pueda, pero no suele generar este tipo de sangrado. Si nos desplazamos hacia los recesos lateral y medial, observamos que en el receso medial, ya que solemos hacer una prueba funcional al paciente que es la valoración del ligamento femoropatelar. Es muy importante la valoración de este ligamento porque sabemos que es un estabilizador de la rótula, sobre todo a medida que el paciente va ganando grados de flexión. En condiciones normales este ligamento debería ser totalmente rectilíneo, pero como podemos observar aquí, a medida que le vamos pidiendo la flexión al paciente, observamos que el ligamento se va replegando, lo cual nos indica que no está siendo o no está cumpliendo la función que debería, lo cual nos proporciona muchísima información, sobre todo en la estabilidad de la rótula y también a la hora de trabajar con las cadenas hacia dónde nos tenemos que decantar. En algunas ocasiones también deberíamos valorar el receso posterior. El receso capsular posterior es uno de los recesos que se valora mucho, pero sobre todo cuando se encuentra un hallazgo como es el quiste de Becker, que sabemos que es un acúmulo de líquido del receso posterior, de esas fascias que unen semimembranoso y gastrocnemio interno, que cuando hay mucho líquido que primero sale por el receso anterior, por los laterales, si se acumula durante mucho tiempo puede ser que genere una evaginación en la parte posterior de la cápsula articular. Y los quistes de Becker, digamos que son bastante evidentes y fáciles de ver. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si no vemos un quiste, normalmente, en general solemos descartar poder observar un exceso de líquido en la parte posterior de la cápsula. Esto no deberíamos hacerlo, sobre todo porque nos va a proporcionar muchísima información de cuando hay poquito líquido
pero sigue siendo excesivo y no es visible tanto en el compartimento anterior como en los compartimentos laterales, porque tener en cuenta que por gravedad a veces el líquido desciende y se va hacia el interior de la articulación. En este caso, ¿qué hacemos? Claro, para poder valorar el receso posterior, normalmente tenemos al paciente en decúbito prono, pero podemos variar la posición del paciente, pedirle una ligera flexión y en esa ligera flexión, perdón, observaréis que si hay por poca que sea la cantidad de líquido que haya, probablemente será aquí en esta maniobra donde podemos observarlo y donde nos evidencia que puede haber un problema articular, ya que se va a acumular, como podéis observar en esta dinámica, en esta imagen, en alguna de las zonas de los cóndilos, sobre todo cuando estamos yendo hacia la flexoextensión. En nuestro recorrido por las estructuras más habituales, no nos podemos olvidar de la valoración del tendón rotuliano, que es pues uno de los tendones estrella que solemos valorar en la rodilla. Para la valoración de cualquier estructura ya sabemos que la estructura siempre debe de estar en una ligera tensión, y es lo que hacemos cuando valoramos el compartimento anterior, que al paciente siempre le colocamos una pequeña cuñita para que esté en una flexión justa, para que la perpendicularidad, para que las fibras no generen ondulaciones, sino haya refracción del haz. Vale, hasta ahí probablemente todos hacemos lo mismo, y cuando hacemos un barrido, que suele ser hacia los laterales, un barrido longitudinal, pero en transversal a la estructura, o hacia la estructura, o sea, lateromedial, ya está. Hacemos este barrido para quedarnos justo en la zona de mayor cambio estructural. En este caso sería esta parte. Bien, pues tenemos que tener una cosa en cuenta, que si en algún momento sospechamos de que en la estructura puedan haber pequeñas roturas intrasustancia, tener en cuenta que cuando nosotros colocamos a la estructura en tensión, puede ser que esas pequeñas zonas donde se suele acumular el líquido no se vean por la tensión precisamente. Pues esto está fenomenal para poder valorar degeneraciones tendinosas, pero para valorar pequeñas roturas intrasustancia tenemos ciertas limitaciones. Entonces, como podéis comprobar en esta imagen de la derecha, lo que hacemos es ya no solo quitarle un poco de tensión a la estructura, sino lo que vamos a hacer es generar una presión sobre la rótula y un pequeño descenso. Aquí estaremos como agrupando las fibras para que puedan evidenciar cualquier tipo de rotura intrasustancia que en una valoración convencional no podríamos visualizar. Por eso es tan importante este tipo de maniobras y que las utilicemos diariamente en la consulta. También fundamental, cuando estemos haciendo este tipo de valoración y hagamos el barrido convencional, solemos quedarnos en la zona de mayor desestructuración, como hemos comentado hace un momento. Vale. A partir de ahí, a partir de la obtención de esa imagen, es como nosotros solemos, digamos que es nuestra base para empezar un tipo de tratamiento u otro. Y también para aquellos que somos invasivos, para poder poner la punta de la aguja donde realmente nosotros consideramos que es la zona de mayor afectación del tendón. Esto está fenomenal, lo único es que tener en cuenta que cuando el tendón, o en este caso un tendón rotuliano, pierde sus características normales, morfológicas, tiene un aumento del volumen, una pérdida de cogenicidad y una pérdida de ese patrón, normalmente las fibras adoptan también otra disposición, otra dirección. Por ello es tan importante que nosotros le pidamos al paciente las pruebas funcionales de una contracción del cuadricipital, del músculo cuádriceps, para que genere una tensión en el rotuliano y nosotros podamos observar cómo se transmite esa tensión a lo largo del tendón. Al hacer esto se evidenciarán las zonas de realmente mayor afectación, porque como podéis comprobar, en la primera imagen nosotros nos quedábamos pues, con una zona que era la de mayor afectación y probablemente pues, todos trataríamos
toda la zona que estamos viendo. Sin embargo, al establecer la prueba funcional, somos capaces de observar esa transmisión de fuerzas y ver que en la parte central del tendón hay una transmisión y una alineación, cosa que en la imagen anterior no podíamos observar. Sin embargo, justo un poquito por arriba y un poquito por abajo de esa transmisión de tensión, ahí sí que podemos ver que esas fibras no están transmitiendo como deberían. Entonces, claro, probablemente con este tipo de información nuestro tratamiento cambiaría ligeramente, sobre todo para todos aquellos que hacemos algún tipo de invasiva, porque ya no estableceríamos la punta de la aguja en los mismos sitios. Así que es algo que debemos de ver y sobre todo de poder valorar, y esto es extrapolable a prácticamente casi todos los tendones del cuerpo, no solo en la rodilla. Otra de las estructuras que debemos observar, que es una de las grandes olvidadas, y creo que tenemos un compañero que es Tiago, que habla o su ponencia está basada en esto. Lo que observaréis es que en condiciones normales la grasa de Hoffa debe de tener un movimiento homogéneo, el movimiento, no a nivel estructural, debe de ser homogéneo y vais a poder diferenciar dos capas. Una capa más profunda, donde las cavernas grasas deben de ser un poquito más pequeñas, de forma normal, y la parte más superficial, más pegada al tendón, suele ser unas cavernas un poquito más ensanchadas o un poquito más grandes. Si a nivel clínico hemos podido ver una correlación a lo largo de todos estos años, que cuando hay un engrosamiento del tendón, en la zona de engrosamiento, justo adyacente, esa grasa suele estar más hiperecoica, suele coger un aumento de la densidad también. Y como podéis comprobar, tiende a la homogeneidad. Claro, a nivel ecográfico normalmente hablamos de que las estructuras que tienden a ser heterogéneas suelen ser más compatibles con imágenes de patología, y aquellas que tienden a ser más homogéneas suelen ser más compatibles con imágenes de normalidad. Aunque esto siempre va a depender de dónde se parta. Es decir, si nosotros partimos de una estructura que de forma normal es heterogénea, como es la grasa de Hoffa, cuando tienda a la homogeneidad probablemente esté sufriendo algún tipo de problema. Sin embargo, en otras estructuras que son de forma normal homogéneas, cuando tienden a la heterogeneidad, es cuando se evidencia el problema en esa estructura. Aquí, como podéis comprobar, nosotros lo que vamos a hacer es, hemos abierto el campo de visión, y le pedimos al paciente una flexoextensión de la rodilla. En esta flexoextensión se pueden observar como tres líneas de deslizamiento. Una la tenemos aquí, que esta franja o esta parte de la grasa y esta parte de la grasa se están moviendo en bloque, ahí sí que habría un buen movimiento, pero sin embargo, fijaros en esa parte, que es la que está más adherida al tendón y es la más homogénea, no tiene ningún tipo de deslizamiento. Suele ser uno de los puntos que nosotros como terapeutas solemos tratar, ya que necesitamos liberar esa interfase para que el tendón pueda respirar, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahora, cuando hagamos pruebas funcionales de la grasa de Hoffa, siempre tendremos esto en cuenta. Importante que no se nos olvide el pedirle al paciente esa funcionalidad de la rodilla para poder observar cómo se comporta, y a partir de ahí, bueno, pues determinar un poquito mejor el tipo de tratamiento que vamos a seguir. De la misma manera, si seguimos con nuestro protocolo de exploración, una de aquellas zonas que también solemos valorar bastante son los meniscos. Meniscos que normalmente se dice que siempre se tiene que valorar con resonancia magnética. Sí que es verdad que la resonancia nos proporciona muchísima información meniscal, pero la ecografía no se queda corta en esto. Y sobre todo con el tipo de equipos que tenemos ahora. Fijaros, aquí tenemos un corte longitudinal de un menisco interno donde le vamos a aplicar ese dinamismo que nos permite la ecografía, que es establecerle un barrido, y observamos que a esa morfología meniscal
de repente, bueno, pues hay como una protusión o una, ¿cómo se llama? Extrusión. Protusión o extrusión meniscal. Observamos esta extrusión meniscal y ya nos está indicando de que realmente, bueno, pues este menisco tiene un problema, es un menisco patológico, y no solo eso, sino que también de forma indirecta observamos el abombamiento del ligamento lateral interno. Lo mismo nos puede pasar con la parte externa. Aquí tenemos un caso donde observamos la cintilla iliotibial, el menisco lo tenemos en la parte profunda entre las dos corticales y un acúmulo de líquido en las laterales. Los cambios de presión de nuestra sonda contra la rodilla del paciente nos puede permitir observar si esos líquidos pues, son muy agudos, o sea, se dispersan, o sin embargo tienen algo de textura, como podríamos observar en la imagen, en esta imagen de abajo, que también siendo un menisco externo, vemos que hay un cambio estructural, como también llamado un menisque, o no hay un menisque, un quiste parameniscal. Y en esta última imagen podéis observar también un exceso de líquido alrededor del menisco, por lo tanto, en estos casos la ecografía pues, nos está proporcionando de forma dinámica mucha información. Pero no nos quedaríamos solo en el dinamismo de la técnica, sino también en aquella información funcional que nos puede ofrecer. En este caso tenemos nuevamente un menisco interno. Pero aquí le vamos a pedir al paciente una flexoextensión de rodilla. En la flexoextensión nosotros podemos observar esa extrusión meniscal, pero sobre todo sí valorar el tipo de movimiento. ¿Es un movimiento excesivo? ¿Es un movimiento en bloque? ¿Va por zonas? ¿Tiene zonas heterogéneas? En condiciones normales sabemos que el menisco no debería de protuirse más de lo que la cortical de la tibia le permita. Entonces, ahí, en el momento que nosotros hacemos algún tipo de prueba dinámica y observamos estas extrusiones meniscales, es un indicativo claro de que realmente hay una patología bastante severa. Del mismo modo, podemos hacer la misma exploración, pero en este caso, en vez de en el compartimento medial, nos vamos al compartimento medio-posterior o posteromedial. Aquí, donde podéis observar un poquito de anclaje del semimembranoso, que lo tenéis aquí. También le podemos pedir al paciente una flexoextensión de la rodilla y observar cómo se comporta. En este caso también vemos una extrusión meniscal, pero en carga. Tenemos un paciente donde le hemos puesto, donde está haciendo como si fuese un pistol, pero una sentadilla, digamos. Está haciendo una sentadilla. Y observamos este exceso de movimiento meniscal que muchos autores nos indican que probablemente sea porque la raíz posterior del menisco se ha roto. Ahora bien, esta información es estupenda y es una información que la resonancia magnética a nivel funcional, pues bueno, es verdad que hay resonancias magnéticas funcionales, pero digamos que la ecografía es como mucho más fácil de hacerlo. Pero tenemos en algunas ocasiones este tipo de extrusiones meniscales que a mí me parecen súper interesantes, y hay algunos autores, que os lo dejo aquí, fijaros, este es un artículo muy bueno, que me encantaría que leyeseis si tenéis oportunidad, y nos indican que durante prácticas deportivas, durante un tiempo medio prolongado, donde las rodillas han sufrido mucho, en este caso nos hablan de atletas, de corredores de montaña, pueden haber momentos de extrusión del menisco sin que realmente generen un problema estructural en el menisco en sí. Es decir, que nosotros podemos hacer las pruebas funcionales, como estamos viendo en esta imagen, observar que hay un abombamiento meniscal, pero sin que haya una rotura previa. Y a lo largo de los meses, este menisco volverá otra vez a sus dimensiones normales. Es decir, que nos indica que hay una deformación transitoria de ese menisco que es capaz de adaptarse a los movimientos de una carga excesiva y cuando ya reposa puede volver otra vez a su condición normal.
Por lo tanto, es muy importante que nosotros esto lo tengamos en cuenta para que al paciente siempre le preguntemos qué tipo de actividad ha hecho de forma anterior a nuestra valoración para no solo poder observar esos cambios estructurales, sino también a nivel funcional poder interpretar ese tipo de abombamiento que nos podría estar indicando.